Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Carlos Groba, CTO y director de I+D en Marine Instruments. Con él hablamos sobre qué implica innovar en el ámbito marino. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y estamos aquí con Carlos Groba, CTO y director de I+D en Marine Instruments. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manu. Muy bien. Pues Carlos, hoy vamos a hablar de tecnología, de innovación además específicamente en el espacio marino. Optare es una empresa gallega, el papel del mar y de la economía que deriva del mar es más que clave en Galicia, así que tenemos muchas ganas de explorar este ámbito contigo, pero antes de empezar a profundizar en todos esos temas, si te parece, arrancamos un poco contándonos un poco tú sobre tu trayectoria profesional hasta el puesto de ahora, como decimos, CTO y director de I+D en Marine Instruments, y cuéntanos un poco acerca de Marine Instruments, la empresa, sí, a qué se dedica. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Manu, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí participar aquí en esta entrevista, en estas entrevistas que hacéis. Y bueno, os cuento un poco entonces. Mira, Marine Instruments es una empresa que nace en 2003. Estamos en Nigrán, ¿vale? Empresa gallega y más o menos reciente, y nos dedicamos sobre todo hacemos soluciones tecnológicas. Diseñamos y fabricamos soluciones para el ámbito marino, ¿vale? Y aquí tenemos tres pilares importantes, pero el más importante, y como la empresa nació, es haciendo soluciones para la pesca atunera, haciendo boyas de seguimiento de objetos a la deriva. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. Los barcos atuneros, ¿cómo pescan atún? Pues hay dos formas. Uno, buscándolo con binoculares cuando están comiendo la superficie, entonces van detrás de él y hacen el cerco. Pero se dieron cuenta en los años 60 que a veces había mucho atún concentrado bueno, pues alrededor de lo que era un tronco a la deriva o cosas del estilo. Y pensaron al revés y dijeron, oye, ¿qué pasa si echo yo cosas al mar? Acabará yendo el atún. Y eso funcionó. Y dio lugar al concepto de DCP, dispositivo concentrador de peces, o FAD en inglés, Fishing Aggregating Device. Vale, hablaré después de estas cosas. El FAD, por sí solo, claro, tú lo echas en el mar y va a la deriva y después hay que encontrarlo. Entonces nació la necesidad de hacer boyas que siguiesen esos FADs, ¿no? Que son los que atraen el pescado. Y entonces, bueno, Marine nació ahí haciendo boyas que transmitían vía radio su posición GPS a los barcos. Vale, entonces ahí realmente hay una evolución tecnológica muy grande y ese es un pilar muy importante. Después, con el tiempo, también tenemos boyas para el palangre, para pesca de palangre del pez espada, también vía radio. Y estamos en dos verticales, diversificando en dos nuevos. Uno es agricultura, ¿vale? Tenemos ahí en Ecuador para lo que es la cría del camarón o del langostino para nosotros. Y ahí lo que hacemos es muy interesante. Ellos tienen alimentadores para dar de comer a los langostinos, que viven como una especie de piscinas naturales que tienen allí, y les echan pienso. Entonces nosotros tenemos un dispositivo que lo que hace es escuchar debajo del agua cómo comen esos langostinos, cómo muerden el pienso, y se escuchan los crujidos y los contamos. Y entonces nos comunicamos con el alimentador y sabemos si tienen hambre, mucha hambre, poca hambre. Y entonces se hace una alimentación inteligente, con lo cual les permite a nuestros clientes pues optimizar mucho en ese sentido el recurso, ¿vale? Esa es la segunda línea. Tenemos también tenemos una instalaciones en Guayaquil, en Ecuador, una fábrica con personal allí, y llevamos unos años trabajando en diversificando hacia la agricultura. Mm. Y luego la tercera línea es la de seguridad y defensa, donde tenemos un dron de ala fija pensado para despegar y aterrizar en un barco sobre una red.
y bueno, estamos ahí, pues eso, trabajando con Secretaría General de Pesca y con la Armada y bueno, también es otro vertical más dentro de un poco lo que hace Marine Instruments, ¿vale? Es un poco para dar contexto Ujú, de la empresa y bueno, hoy en día somos casi 200 personas, un equipo en I+D de unas 80 y pico personas, ¿vale? Para que os deis una idea un poco de la ujú, magnitud que es la empresa. Y ahora, pues nada, comento un poquito pues mi trayectoria, ¿vale? Yo ujú, soy teleco de formación aquí en Vigo, y muy orgulloso de serlo. Una carrera eso, muy dura, pero que en el fondo pues te da skills, ¿no? De, después de resiliencia, de saber adaptarte. Entonces, bueno, la verdad que recuerdo esos años duros, pero con mucho cariño y les tengo mucho cariño a los profes y siempre que voy para allí trato de saludarlos. Em, em, nada, yo tuve después, cuando estaba haciendo proyecto fin de carrera, una pequeña beca allí en el laboratorio de hardware, en comunicaciones, pero bueno, ese proyecto se canceló y entonces, bueno, me busqué un poquito la vida y mis primeros pinitos ya profesionales fueron una empresa de software en Vigo que se llamaba Mobility Software y que hacíamos soluciones de software para temas de PDAs. Em, Eso, sí, estuve ahí 2 años y ahí realmente aprendí, yo había hecho la rama de electrónica en Teleco y ahí aprendí a programar de verdad un poco. ujú, No es que sea un experto, pero bueno, lo que aprendí lo consolidé bien allí, lo que es toda la parte de, bueno, programación orientada a objeto con clases, herencia, polimorfismo, todas esas cosas, pues de mano de mi amigo Juancho, le mando un saludo, que fue un poco mi sensei. Y ahí la verdad que pues guardo ese recuerdo de, bueno, de la empresa de software y donde aprendí muchas cosas. Y de ahí ya di el salto a Marina Instruments en 2005. Cuando hice un par de entrevistas y nada, recuerdo me dijeron que estaba en Nigrán, buscando dónde estaba, no había Google Maps de aquella, y llegué a una casita ahí, medio perdida por unos caminos, y claro, ahí venía una consultora de traje y corbata, y llego allí y digo, ¿esto qué es? ujú, Pero bueno, ahí cuando Francisco Pino, el fundador y alma mater de la empresa, me empezó a contar todo lo que hacían de las boyas y la electrónica y todos los procesos que tenían, yo me quedé impresionado y dije, guau, yo me quiero venir para aquí, ¿sabes? Porque sí que sentí un poco el vértigo de cuánta tecnología, ¿no? Pero era como, qué guay, qué chulo. Y ahí arranqué. Y yo, fíjate que la empresa de aquella, cuando me incorporé yo, éramos 13. ujú, Y se diseñaba y se fabricaba, pero éramos muy poquitos, en I+D éramos prácticamente dos, tres personas. Y de ahí poco a poco la empresa fue creciendo y ganando competencias tecnológicas, apostando mucho por el I+D. Y entonces desde ese momento, ya en pocos años, aunque al principio siempre haces un poco de todo, ya fui construyendo un pequeño equipo dentro del I+D. Yo me fui orientando poco a poco más hacia la parte software, hacia la parte de comunicaciones vía satélite, porque luego las boyas, que al principio eran vía radio, se comunican vía satélite y entonces hubo que hacer un backend para gestionar todas esas comunicaciones. eh, Hubo que hacer un software para que los clientes pudiesen ver esas boyas, ujú, en el barco interactuar con ellas. Mucho trabajo, muy chulo. Y entonces ya mis tareas siempre fueron ligadas desde la técnica hacia un poco hacia el management de los equipos y a darle forma a ese I+D que empezó prácticamente de cero a lo que es hoy en día, que son, pues somos 80 y pico personas, ¿vale? ujú, Después, cuando llevaba unos 5 años en Marine, sé que hice un máster, ¿vale? Que no sé, me dio ganas de como de volver un poco a los estudios ujú, y me apareció por ahí un máster que se llamaba Innovación, Optimización de Procesos, que me llamó la atención y llamé a un amigo, mi amigo Christian Larson, le pregunté sobre él y me dijo, no, es la primera edición, está hecho para gente que trabaja los viernes por la tarde y sábados por la mañana, está bien. claro, Y bueno, me apetecía un poquito, bueno, vamos a reciclarnos un poco. Y me encantó porque la verdad toda la parte de optimización de procesos, de conceptos Lean, que en Teleco no se ven. Y claro, nosotros teníamos una fábrica. Y para mí aquello fue como, wow, todo lo que se puede hacer y conceptos que no tenía. Y la verdad que le saqué mucho partido. Y me gustó muchísimo. Aparte, es combinaba muy bien lo que era la docencia de la Universidad de Vigo con gente invitada de empresas que venían
a hacernos sus experiencias de diferentes sectores. Entonces, la verdad que fue maravilloso, una pasada. Luego, unos cuantos nos quisimos liar a través del director del máster, ese Enrique Vázquez, para hacer la tesis. Nos lió a unos poquitos y al año siguiente hice otro máster para poder hacer esa tesis en temas ya más de economía. Pero la verdad que me gustó menos, porque ya no estaba pensada para gente que trabaja. Era un martes por la tarde, un miércoles por la mañana, búscate la vida para ir, ya otra vez vuelta a los cursos clásicos de la universidad. Y bueno, pues lo hice y arranqué también en la etapa de la tesis que me duró muchos, muchos años. Es complicado hacerla mientras trabajas y tiene que ser un tema que te apasione. Porque es que si no, es muy fácil que lo dejes. Yo estuve a punto de Ya. dejarla 2 o 3 veces. Y la acabé en 2019 la tesis. Y luego hice un MBA Executive aquí en la Escuela de Negocios de Banca y ESIDE. Y bueno, un poco eso es mi formación que he ido haciendo mientras yo Mm, trabajaba en Marina a lo largo de los años, ¿vale? Pero un poco mi rol ha ido así cambiando cambiando no, siempre ligado a la tecnología, ujú. a la gestión de los equipos y liderar los proyectos, ¿no? Que estábamos haciendo en Marine. eh, para que saliesen adelante. Claro, son, como dices, ya desde 2005, 20 años, desde Sí, que sí, casi. empezaste en Marine Instruments. Me gustaría entonces que nos ayudaras a tener una idea más concreta sobre qué implica realmente desarrollar tecnología para el mar, porque el entorno marino, bueno, es un ecosistema con unas condiciones concretas como todos, pero supongo que en muchos aspectos radicalmente distintas a otros entornos industriales o más urbanos. Así que, desde tu experiencia, ¿qué diferencias clave tiene este tipo de desarrollo tecnológico frente a otros entornos más convencionales o que quizá al menos más familiarizados a ellos? Mm. Bueno, pues claro, el mar es un entorno muy hostil, entonces tenemos que hacer productos donde la calidad sea clave. Y en el caso que os comentaba de la boya, ¿no? Que esa boya en el fondo está marcando ese faz que va a la deriva y transmite su posición. Si la boya falla, pierdes el faz, Mm, entonces no puede fallar. Entonces tenemos que hacer tecnología que no falle, que sea súper robusta. Eso no pasa en otros sectores, ¿vale? Y con todos los respetos a los otros sectores, pero bueno, son diferentes. El coche te falla, vas al taller, ¿sabes? Es así de sencillo. Pero aquí, si tenemos un problema de calidad, lo pagamos muy caro. Además, en el caso de las boyas, nosotros fabricamos boyas hoy y entre que van, claro, porque la pesca del atún tropical, no lo conté, bueno, pues es en los trópicos, en la zona ecuatorial, ¿vale? Más o menos mm, 20 grados en todo el mundo. ¿Dónde se envían las boyas? Pues, por ejemplo, en el Índico, Seychelles, a las Islas Seychelles. Entonces, tú envías las boyas, van por un mercante, tardan a lo mejor 1 o 2 meses en llegar, luego queda estar en un almacén, el cliente las pide, las mete en el barco. Realmente, desde que hacemos la boya, que esta cliente la empieza a usar, pueden pasar fácilmente 6 meses. mm, Si nosotros tenemos una desviación de calidad y tenemos un problema que no nos damos cuenta y es grave, pues imagínate, en la mitad del año de la fabricación comprometida. mm, Entonces, estaríamos muertos como empresa. No, esto no podría ser. Entonces, nosotros invertimos mucho en calidad, ¿vale? Y digo, invertir, ahí eran dos los debates que yo tenía con los profesores cuando hacía el máster este de innovación y optimización de procesos, porque ellos lo veían como un coste, yo lo veía como una inversión, en nuestro caso, clarísima, porque es que si no, no podríamos sobrevivir. mm, Y como bien decía Francisco Pino, ¿no? El fundador de la empresa, nosotros hacíamos eh, todos esos procesos de calidad para estar seguros de que lo que hacemos no falla, un poco por dormir tranquilos, esos seis mm, meses que la empresa no vaya a cerrar, no llevar sustos. Pero también vimos que con el tiempo que esa calidad el cliente la valoraba muy positivamente. mm, En el fondo, pues que nuestras boyas durasen más que las de la competencia y nunca o casi nunca diesen problemas, pues se valoraba muy bien. Entonces, hemos nacido ya con esa filosofía
de hacer productos muy robustos que no fallen, en el cual en el proceso productivo tenemos muchísimos controles para asegurarnos que eso es así. Y eso lo aplicamos pues a otras, o en el sector, por ejemplo, de la agricultura en Ecuador, pues es similar. También en esas piscinas, ese sol, al final envejece mucho todo lo que tengas ahí, sensórica IoT, ¿no? Tanto en un lado como en otro. Ujú. Y yo te diría, pues eso, que la característica más importante es esa, que hay que trabajar muy bien la calidad y que las cosas no fallen nunca. Ajá. Claro, y hablando de tecnología, uno de los aspectos, por otra parte, que más se están teniendo en cuenta es algo que va salpicando también, es el tema de la sostenibilidad. Supongo que en el ámbito marino para nada es una excepción. Entonces, ¿en qué aspectos, Carlos, se está incidiendo desde la perspectiva de innovación para contribuir, por ejemplo, a una explotación más sostenible de los recursos marinos? Mm. Bien, ya de por sí, en nuestro caso, la boya es un producto muy sostenible porque hace que el barco esté dando vueltas por el océano buscando atunes. Ujú. Sí, hombre, ayudado por softwares a veces, ¿no? De que donde está hay más clorofila o etcétera. Pero donde el consumo de un barco atunero es enorme. Igual, Ya. para que la gente se haga una idea, igual son $1000 a la hora, ¿vale? Mm. De combustible. Y además las emisiones que tú emites, ¿no? En el fondo de la atmósfera. Entonces, el hecho de que ya trabajar con FADs y con boyas permite pasar de ser un poco cazador a recolector, ¿vale? Ujú. Y las boyas, además, desde 2008, 2009, no solamente te dicen la posición del FAD, tienen una sonda acústica que te dice si hay pescado o no. Entonces el barco ya toma la mejor decisión. Nosotros siempre estamos tratando de ayudar a tomar la mejor decisión para los clientes. En ese caso, estamos ya trabajando muchísimo hacia la sostenibilidad porque ellos acortan los tiempos de pesca, Claro. consumen menos combustible y hay menos emisiones a la atmósfera, entonces menos contaminación. Eso Mm. ya... y eso es a través de la innovación, al final, del producto, Sí, ¿vale? De sí. que transmita vía satélite y no radio, y para que ellos se coordinen entre las diferentes flotas. Yo estoy muy lejos, pero vete tú. Pues tiene pescado o no. Ahora que le metemos inteligencia artificial a las boyas, pues la boya te dice con más certeza que tiene pescado, vete. Eh, pues eso va por ahí. Temas, por ejemplo, que me gustaban a mí de la tesis, de temas de optimización de rutas, de decir, vale, Ujú. tengo no sé cuántas boyas, las boyas se están moviendo. ¿A qué boya tengo que ir primero para Sí. consumir menos un combustible? Pues bueno, un poco la innovación, tanto en agricultura como bueno, en cualquier vertical, siempre tiene una incidencia sobre la sostenibilidad. Nosotros tenemos muy claro porque queremos vivir de esto toda la vida y el mar, los océanos son un recurso de todos y hay que cuidarlo. Entonces, no sé si mando contesto a tu pregunta, Sí. pero sí. Sí, 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 claro, porque, o sea, es precisamente esa perspectiva, ¿no? De crear tecnología innovando y pensando desde el primer momento en el impacto en el medio ambiente. Eso al final es la perspectiva clave para el largo plazo, como mencionas, ¿no? Mm. Y Carlos, tú mencionabas también que al final estás en la parte tecnológica, pero también un componente importante de tu rol es la gestión de equipos. Si te parece, hablamos ahora un poco sobre talento, porque es evidente, ¿no? Detrás de cualquier innovación que llega al mercado hay un equipo de personas que lo hacen posible. Y en ese sentido, con esa trayectoria dentro de la misma empresa, además que decías que eras una o dos personas y ahora sois 80 en la parte de innovación, ¿cómo se construye esa cultura, pues eso, de innovación? Además, particular porque es un entorno altamente especializado, ¿no? Mm, sí. Bueno, la cultura, la gente, ¿no? Me gustó mucho la entrevista de Luis Estelo, creo que es la primera de la serie que Sí, sí. hacéis, y le voy a robar ahí, y porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo, que al final las empresas somos las personas que las formamos. Sin Ujú. eso, la empresa pues está vacía, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo con eso. Entonces, de verdad pasan los años y cada vez hablo más de cultura. La cultura inicial de la empresa y de vida, ¿no? De su fundador, Francisco Pino, ha sido siempre
de, primero, ser muy respetuosos unos con los otros, ¿vale? Ser muy curiosos, pues tratar bien a la persona, un tono siempre de diálogo, de ayuda, Ujú, ¿vale? Esa es como la base común de Marine entre todos, ¿vale? Y, y luego, bueno, pues en la parte de I+D eso, mucha curiosidad, todas las ideas son aceptadas, da igual que sepas, que no sepas, a veces ves que hay un corrillo de gente, entonces te unes en plan, ¿qué pasa? ¿Qué ujú, estáis hablando? Y, y oye, a veces alguien que no está dentro de esa temática específica puede dar la mejor idea, mm, porque lo ve desde fuera, ¿no? O porque hace una pregunta tonta que no sabe, pero en el fondo deja a todos un poco fuera de lugar. Y siempre ha habido esa cultura desde los inicios, sobre todo era más fácil cuando éramos pequeñitos, ¿no? Que nos claro. girábamos todos y nos veíamos. Ahora ya eso es más complicado, el I+D está repartido en los edificios, tenemos iniciativas para que eso no se pierda, pero es más complicado. Y luego, bueno, nosotros eso, en I+D, más una cultura siempre de easy, easy, cómo puedo y podríamos hacer. Y en contraposición, en la parte de fábrica, pues una rigurosidad, una forma de repetibilidad de Ujú, hacer las cosas bien, ¿no? Mientras igual en I+D éramos un poco más locos. Y esa tensión, ¿no? Esa tensión entre las dos ujú. partes, esos dos mundos que tienen que coexistir, yo creo que se resuelve con esos valores comunes otra vez de el respeto, el diálogo, entender a la otra parte, etcétera. Entonces, desde los inicios, esa cultura y se nota, y nos lo sigue diciendo la gente que viene a Marine, que entra nuevo, que hace de visita, que se nota, ¿no? Ese buen rollo, esas buenas formas de la gente y esa curiosidad que todos tenemos por hacer las cosas. Eso ha sido el caldo de cultivo de la empresa. Ujú. Sí que es cierto que con crecimiento esto es más difícil, ¿no? Se incorpora a la empresa gente nueva que no ha vivido todas estas cosas, que no ha Sí. vivido esos primeros años en aquella casita. Ahora estamos ya en Puerto de Molle desde 2012, con instalaciones más modernas. Ujú, Y claro, hay que hacer que todo eso, que no se pierda, ¿no? Que no se diluya. ujú. Pero bueno, ahí tratamos de hacerlo y que, bueno, que la gente esté motivada en base a la tecnología, a los proyectos y con esa cultura de fondo, mano, es un poco lo que te puedo comentar. Genial, Carlos. Pues nos vamos acercando al final de este capítulo, pero antes de finalizar siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejen con una reflexión o un consejo dirigido pues, a quienes nos escuchan para que pueda quedar un poco como broche final de la conversación. Así que en este caso te vamos a preguntar, ¿qué competencias o qué mentalidad crees que son clave para desarrollarse con éxito pues en este entorno tecnológico y de innovación concreto que es el marítimo? Qué capacidades. Bueno, no creo que haya que tener unas capacidades específicas para trabajar en entorno marino, Mm, o un nicho tan específico como este, ¿no? Como el nuestro. Es más, de hecho, al menos para trabajar en Marines sí que siempre buscamos gente, es lo que te decía, curiosa, con ganas de mm, aprender, ¿no? Que siempre esté dispuesto a tener esa curiosidad, esas ganas de hacer. Y creo que esa es la clave para, bueno, también para ser feliz, ¿no? Si uno trabaja en lo que le gusta, pues el trabajo se lleva un poquito mejor, ¿no? Ese madrugar no es tan duro cuando te sí, enfrentas a una tarea que es como, Dios mío, contando las horas. Para mí, sea lo que sea tu trabajo, ¿eh? Y la disciplina que sea, para mí esa es la clave, que te guste, que esa pasión, porque al final esa pasión te lleva a ser mejor en tu trabajo. Lo que sí, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la consultora esta de Vigo, me costaba horrores explicarle a mi familia en qué trabajaba, porque ujú, era súper abstracto. ya. Software, PDAs, y me preguntaban mis padres o mis abuelos y decía, uff, ¿qué les cuento? Mal empezamos. La verdad para mí fue muy gustoso cuando empecé a trabajar en Marine Instruments y me decían, ¿de qué trabajas? Yo, pues ayudo para la pesca de atún. ¿Y sabes cómo se pesca el atún? Mira qué interesante. Ujú, Para mí, ese punto también de estar cerca del sector primario, ¿no? Y ayudar con mm, herramientas al cliente final, porque al final ese software de la consultora yo no sabía realmente a quién se iba a vender. Era para empresas que a su vez iban a buscar ellos a los clientes, era mucho más abstracto. Aquí tenemos al cliente, te llaman desde un barco que está pescando, que tiene un problema, que te dice que, oye, que la boya, que no sé qué, que esto, que lo otro.
Y en el fondo, pues también es un poco, pues oye, la cultura, ¿no? El país, Galicia, pues tenemos mucha costa y mucha tradición pesquera, son, y ayudar a un sector primario, ya sea de acuicultura, como es la cría de langostino, como a la pesca industrial del atún, más profesionalizada, pero en el fondo es un sector primario con tecnología, Mm, es muy chulo porque lo ves ahí, lo ves, lo cuentas, la gente lo entiende y eso, a mí al menos, a mí me gustó, me gustaba porque, bueno, te sientes más cerca de la gente, del mundo real. Entonces es un poco lo que te podría comentar, hermano. Genial, Carlos. Pues nos quedamos con eso y ahora sí llegamos al final de este capítulo. Carlos Groba, CTO y director de I+D Marine Instruments, muchísimas gracias por hablarnos un poco de este tema que, por supuesto, ya hemos hablado de tecnología, de innovación, pero este nicho, como mencionas tú, de la perspectiva marina, no lo habíamos tocado. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Manu. Venga, un placer. Y antes de despedirnos, como siempre, agradecemos a todas las personas que nos escucháis. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de Optare Solutions para estar al tanto de las noticias de la compañía y también de este podcast, Telco Talent. Estamos presentes en LinkedIn y en X. Podéis encontrarnos para cualquier duda en la dirección de correo telcotalent@optaresolutions.com. También, como siempre, para cualquier observación, duda sobre inversión en Optare Solutions, nos podéis encontrar en contacto inversión@optaresolutions.com. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.